Papa. La verdad es Mata que Blanca. sí, el segundo día de votación de cónclave, la cuarta reunión, histórico, inclusive pocos analistas esperaban que tan rápido se eligiese al nuevo Papa, a la nueva cabeza de la Iglesia Católica, sucesor de San Pedro, y así fue. Se eligió en esa cuarta votación, gracias a Dios, el Papa que adopta el nombre de León XIV, el señor Robert Francis Prevost Martínez. Ese es su nombre completo, de 66 años de edad, de la Orden de los Agustinos. Es el nuevo jefe de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica Apostólica con sede en Roma. Con sede en Roma. Esta iglesia de más de 1.400 millones de ciudadanos bautizados, la expresión cristiana más antigua del mundo y una de las iglesias más antiguas, de las organizaciones más antiguas con continuidad de la raza humana, tiene nueva vez una cabeza que le dé en este momento crucial que vive la iglesia el camino, la guía que se venía pidiendo desde hace tiempo. Ustedes saben, compañeros, que se ha hablado bastante. Yo en mi comentario me referiré a eso, le dedicaré mi comentario al Papa, pero se especuló mucho sobre la tendencia liberal versus la tendencia conservadora dentro de la iglesia, y los principales analistas que he podido apreciar, y estoy hablando de analistas católicos, de formación católica y conocimientos católicos, los principales analistas que he podido apreciar indican que este Papa es una especie de equilibrio, ¿verdad? En donde se conjuga un punto medio, en donde se conjuga el misionarismo y este dote tan humano que tenía el Papa Francisco, pero se conjuga con el respeto a la tradición apostólica católica. Así es. Inclusive él dio señales claras, asumiendo en el día de ayer este nuevo pontificado, vistiendo con las enseñas papales que el mismo Papa Francisco en su momento rehusó utilizar. Entonces ahí ese fue como el primer mensaje, pero cuando habló, sus palabras iban en tono a las palabras y al discurso del Papa Francisco. Ahí está como la conjugación entre lo tradicional y esa parte humano-pastoral que también indican muchos analistas que necesita la Iglesia Católica. Mira, tú sabes que yo me emocioné bastante cuando lo escuché hablando español. Sí. Óyeme, qué hermoso, qué conmovedor, cuánta sensibilidad. Y realmente me alegré bastante, ¿verdad?, de que sea un papa que mantiene esa tradición que representó el Papa Francisco y que se dirige a sus fieles en varios idiomas, entre ellos en español. Y hay una cronología muy interesante sobre este nuevo Papa que recoge el periódico El Día, que a mí me parece interesante compartir con ustedes. Dice, compartiendo parte de esta trayectoria, dice esta cronología del Día, que el Papa nace en el año 1955 en Chicago, en Estados Unidos, que en el año 1981 asume sus votos, luego de comenzar su carrera eclesiástica en el noviciado agustino de San Luis. En el 1982 es ordenado sacerdote. En el 1985 es enviado a Perú mediante una misión Chulucanas en Piura. Y ahí, fíjense que en el día de ayer, el Papa precisamente recuerda esa estancia prolongada que estuvo en Perú. Y me gustó porque dos peruanas dijeron, y no quiero, por supuesto, guardando las distancias, pero la emoción que esto desata se puede retratar en estas palabras que dijeron unas peruanas que se encontraban en ese momento en el Vaticano. Dijeron, esto es como ganar un mundial. Esto fue como si Perú ganó un mundial. Y todo el mundo estaba celebrando la ascendencia del Papa. Qué lindo. Todo el mundo estaba celebrando la ascendencia del Papa. Así que bueno, enhorabuena con este nuevo ciudadano Papa. Ciudadano peruano. Gracias por peruano. esa precisión. Nacionalizado peruano. La mejor noticia de todos es que tiene sangre dominicana, señores. Ay. Eso es algo indudable.
Yo quiero compartir con ustedes, a propósito del Quería tema, compartir esa esa entrada de Rafael Paz. Sí, de Rafael, bienvenido. Gracias, pero no tiene sangre dominicana. Vino vestido de los Yankees de Nueva Yo quiero York. referirme a lo que ha publicado en su X el buen amigo, no, creo que es Ricardo Rojas León. Sí, Bueno. Miren, Vamos a escuchar primero la noticia y luego tú por favor, haces cualquier corrección pertinente, pero míralo ahí. El buen amigo Ricardo Rojas León publica en su cuenta de X el día de ayer que León 14 o 14, que es como procede, pero para los gustos, ¿verdad? El nuevo papa es nieto de un dominicano, y es que de acuerdo con los registros del estado de Illinois, Mildred Agnes Martínez, la madre del nuevo pontífice, era hija de Joseph N. Martínez, nacido en Santo Domingo, República Dominicana. En el censo de Chicago del año de 1930, la madre del Papa fue registrada como hija de madre nacida en Luisiana y padre nacido en Santo Domingo. Y para demostrarlo, vamos a compartir la siguiente imagen, donde en el propio registro de nacimiento, en el registro civil del estado de Illinois, ven ustedes ahí el nombre de Mildred Agnes Martínez. Ahí se va describiendo la ascendencia, ¿no?, de el hoy Papa León XIV. Para los oyentes de la radio. Bueno, está el nombre de Mildred Agnes Martínez, sexo femenino, fecha de nacimiento 30 de diciembre del año de 1911, lugar de nacimiento Chicago, Cook, Illinois, en Estados Unidos, raza blanca, el nombre de su padre Joseph N. Martínez, sexo masculino por supuesto, el lugar de nacimiento del padre dice Santo Domingo, Dominican Republic, República Dominicana, el nombre de la madre Louise Baquiet, de sexo femenino, el lugar de nacimiento de la madre New Orleans, Louisiana, bueno, ya ahí está, ya ahí está están los la datos información. más Ya ahí que- está la información. Esa es una información publicada, ¿verdad? Por varias fuentes y... De hecho, el hermano mayor, John Prevost, confirmó las raíces dominicanas de su hermano, por supuesto. ¿Verdad? Pero hay otra información que posee Rafael Paz que nos gustaría también escuchar, ¿no? Para agregarle al programa, que indica lo contrario, Rafael. Bueno, han habido tantas noticias falsas alrededor del Papa que ayer un prestigioso, una personalidad de la República Dominicana y un medio importante publicaron la noticia de que el Papa fue nuncio apostólico en el gobierno de Hipólito Mejía, cosa que no ocurrió. Con este tema de su ascendencia hay también algunas confusiones por el tema de los momentos históricos. Aunque esa partida dice Santo Domingo, realmente no es Santo Domingo. Era lo que en ese momento todavía se consideraba como Saint-Domingue. Entonces, en la partida de matrimonio, que es mucho más clara, entre el padre y la madre, dice que el novio es de Haití, no de República Dominicana. Y si tú te fijas en la correlación, son ciudadanos de New Orleans, de Luisiana, que eran colonias francesas, vinculados a personas de ascendencia haitiana también. O sea, por ahí es que viene el asunto. Yo los invito a ver la cuenta de Carlos Valverde, que es un especialista en temas de genealogía, que publica todos los documentos, todos. Mira. O sea, él está llegando hasta el tatarabuelo por ambos lados. Realmente la sangre de él es fundamentalmente francesa. O sea, su ascendencia es fundamentalmente francesa. Ahí están las dos versiones. Yo las conocía ambas. Me pasé el día de ayer por un interés más espiritual que político noticioso. Mi interés es más espiritual porque me interesa el futuro de mi iglesia, la Iglesia Universal. Yo conocí ambas informaciones y por eso me gustó mucho cuando Rafa, yo sabía que venía por ahí, porque lo que aquí buscamos es brindarles a ustedes informaciones que les permitan a ustedes hacer un juicio de valor sin necesariamente tener que estar inducidos por los intereses que nos motivan a cada uno de nosotros. Y ahí están las dos informaciones que están corriendo en este momento. Un dato. La historia, porque las aguas se esclarecen, bajan las pasiones y la historia pone cada cosa en su lugar. Particularmente
Yo estoy investigando en ambos lados Claro. y pronto sabremos Claro, pronto realmente sabremos. cómo Mira, va la sí. cosa. Miren Porque este dato. Martínez es un apellido Hispánico. hispánico, Es no hispánico, francés. pero tienen recuerden, hay Martínez que vienen, que son franceses. ¿Entiendes? O sea, ok. ese no es un apellido que no es que no esté exento de No, de vida no, en déjame Francia. el Martínez en el contexto hispánico. Pero Pero claro, mira, déjame el Martínez. claro en que el contexto mayoritariamente el hispánico, contexto que hispánico. Ahora, no lo vayamos a ahora tratar. puede pasar, Claro. puede Claro, pasar puede porque ser. ustedes saben que Francia y Claro. España hacen frontera y Claro. evidentemente esos pueblos tienen siglos de intercambio. Vamos. Miren Y esto. aquí mismo Dice, también había mucho intercambio entre la población de un lado y otro de la isla. lejos de establecer absolutos, ¿verdad? Porque en esto... Claro, es importante eso, porque tú puedes haber nacido en Haití, pero Claro. tener sangre de otro Exacto. lugar. Mira, Claro. lo raro, mira lo que No dice Carlos vengan a Barbero. darle otra connotación. Lo raro es que oye el nombre, Jacques Martínez, Jacques, y María Ramos, padres del abuelo del Papa Joseph del Martínez, nacido en Haití, se casaron al parecer en New Orleans en 1848 en Nueva Orleans. Wow. En el censo de 1850 aparecen Jacques, María y el pequeño Joseph de 3 meses, todos como mulatos. Wow, míralo ahí el censo. Entonces dice, el censo de 1870, donde Jacques Martínez y su hijo Joseph son considerados mulatos, la Ese era partida el de acta de matrimonio nacimiento. de Joseph Martínez y Louise Baquier, padres de Mildred Martínez, que es la madre del Papa, donde se dice en esa partida de matrimonio que el novio había nacido en Haití en 1887. Ok. Que es ese documento que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? 1887 dice. Sí, sí. Ese es un acta de matrimonios. Exactamente. O sea, No estoy seguro. evidentemente, si podemos establecer algunas cosas, que yo creo que es lo que podemos ir haciendo. Lo primero es que él es de una familia norteamericana con varias generaciones en Estados Unidos. Que sus orígenes están vinculados a Francia y a las colonias francesas. Y hay una duda sobre si hay sangre hispánica de República Dominicana en ese melange, para utilizar un término francés, ¿verdad? Sí, sí, no, en ese esa melange, mezcla, ¿no? que en esa mezcla que es el origen. Ahí te veo El como, origen. ahí te veo buscando orígenes. Ahí No. te veo en un contexto propositivo. No, Claro, mira, claro. yo siempre he dicho, señores, Vamos a ver. recuerden mis afirmaciones aquí. República Dominicana es el verdadero melting pot con el que soñaron los que configuraron la ciudad de Nueva York. Sí. Aquí hay un crisol de razas y de orígenes. Aquí hay gente No, y de lo origen somos. Hispánico. como colonia española que fuimos. Claro. Y Aquí hay toda gente- una cultura hispánica arraigada en el seno y en el origen, en el desarrollo. Aquí hay gente de a la origen dominicana. A francesa. nivel cultural es mayoritaria. Correcto. La herencia cultural hispánica es Sí, mayoritaria. pero eso se quiere a veces No, desvirtuar. no. Pero aquí hay una gran colonia de personas o familias que vienen de Francia. Recuerden la popularidad del liceo francés. Eso no es por casualidad. Lo otro, La herencia africana también. los africanos, los Hermosa cubanos, herencia. los venezolanos, También. judíos de las Oriental. islas, Los árabes. los árabes, árabes. la comunidad árabe. Es decir, República Dominicana es una configuración. Y Es cuando un tú crisol. ayer la profesora Moquien citaba el libro de Harry Hoetting de República Dominicana 1850-1900. Ahí se configura Sí. la nación. Ese es el periodo histórico donde se configura la nación. Y tú puedes ver todos los procesos migratorios inducidos por el gobierno de Lilis, fundamentalmente. ¿Ustedes saben quién fue el ideólogo de todo? ¿Quién fue el embajador extraordinario y plenipotenciario, casi canciller, en la búsqueda de todas esas comunidades en Europa? ¿Quién fue? Gregorio Luperón. Gregorio Luperón. O sea, fue una política de Estado. Lo que nosotros le atribuimos, o lo que replica Trujillo, de buscar comunidades japonesas, árabes y judías, Correcto. quienes primero lo ejecutan en la República Dominicana de forma muy exitosa, Luperón y fueron Lilis. Luperón y Lilis. Cuando en la era del Partido Azul. Correcto, en la era del Partido Azul, con el objetivo, digamos, Después de la guerra de la de restauración. nutrir, porque recuerden que en el proceso de independentista, en la inestabilidad que se da en ese proceso, más la invasión haitiana, muchas familias dominicanas migraron al Claro, extranjero y se claro, despobló sí. Claro en cierta que sí. medida esta parte de la isla. Sí, sí, Entonces había que nutrir la sociedad.
Señores, no muy, lejos, muy buena precisión muy histórica, bien, pero muy muy bien. interesante. Honestamente, le agregas mucho valor al tema. Y Claro. yo creo que es Que era el Papa León XIV. es una referencia. que aparentemente importante. no es dominicano. Y, O que aparentemente y lo que es. aparentemente pudiera serlo. Entonces, acá, Vamos a- acá Virginia. Si tenga una sangre dominicana o haitiana o de origen francés, tenga o no, yo creo que este papa, y algo interesante, es que representa, yo creo que tanto América Latina como los Estados Unidos nos sentimos representados en este Sí, papa. por Claro supuesto que que Porque sí. él tiene la nacionalidad peruana, pero además Es ha políglota. vivido, es políglota, pero ha vivido, siendo de origen de Estados Unidos, primer papa de Estados Unidos que se escoge, también representa a América Latina porque vivió muchos años en Perú, tiene la nacionalidad peruana y ha hecho trabajo. De Bueno, hecho, sí. estuvo Vamos aquí en a ver, República entonces, Dominicana. partiendo de ese contexto, Entonces yo creo ya que viendo un eso poquito es un más valor allá de de la este curva, papa. partiendo de ese contexto, vamos a ver cómo el Papa, que por sus orígenes, por ser políglota, tendrá una vocación muy clara para favorecer las migraciones. No, ya él se, Habría ya él que se ver. expresa. No, no, es que él se ha expresado al respecto. Sí, pero- Y ustedes verán cómo irán saliendo todas sus expresiones verbales y documentos. Él era gran amigo del Papa Francisco. No Pero no olvidemos solo amigo. que fue el Papa Francisco Que lo escogió. que como lo supervisor escogió de los obispos. de los obispos. Esa Lo nombró decisión- cardenal. Por lo tanto, Esa vamos a ver en decisión de este ayer, contexto si de bien Europa. nos complace, no podemos llamarnos engaño. Fue una decisión estratégica. El elemento de que Claro, fuera el primer papa estadounidense no es casual, Claro. pero es la expresión de la impronta del Papa Francisco, de cómo su visión del ejercicio de la autoridad de la iglesia en el mundo caló. Señores, Porque Vamos se a ver qué proyectó. tiempo dura esta Lo luna de llegaron miel. inclusive, aunque guardando las diferencias, a compararlo con Juan Pablo II por Vamos lo a ver qué tiempo revolucionario dura. que fue. De manera que ahí coincido con Ernesto en el sentido de que vamos a ver cómo todo esto se desarrolla, se Claro. despliega, pero la decisión no ha sido casual y me parece a mí que una expresión de esa correlación de fuerzas y de esos vientos que están soplando en la iglesia Señores, vamos a a nivel seguir. mundial. señores, Otro temita. sí, pero un segundito. Solo sobre la dinámica del poder. Recuerden que tú puedes ser favorable o dócil a una posición bajo el reinado de otro, pero cuando tú te pones la corona o la ñoña, como dicen aquí en República Dominicana, tú marcas tu impronta. Él podrá ser alguien que coincidió con Francisco, pero el primer símbolo que yo vi con su salida no se parece a Francisco, se parece más a Juan Pablo II. Pero no es que sea una copia. No, te estoy diciendo. O sea, lo que te estoy El significando. Papa viene con su propio Sí, librito. claro. Eso está claro. Este señor vendrá con su propia identidad. El solo hecho de ponerse la indumentaria Sí. tradicional del Papa Ernesto ya lo marca estuvo una explicando. diferencia. Está Es mandando que una antes de señal. tú llegar, eso lo analizamos ya, Rafael. Lo que hay que entender es lo siguiente. Se dan señales, pero la misma elección es la primera señal. Los papas no son escogidos a lo loco. No, no, no. Ay. no. Hay una razón que lo llevó ahí. Y en los últimos 4 papas no ha habido sorpresas. Cuando se eligió a Benedicto, No, se pero- sabía que se estaba eligiendo a uno de los más grandes intelectuales que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos 400 años de existencia. Expresión de la ortodoxia más recalcitrante de Yo- la iglesia. ¿Cómo la más no. Sí, Vamos señor. a, Bueno, esa es mi si opinión. me permiten mis palabras, como yo iba, uno de los intelectuales más grandes que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos 400 años. Particularmente yo he leído 3 libros del Papa Benedicto XVI y me faltan muchos. Ahora mismo estoy leyendo la historia de la Iglesia Católica del Papa Benedicto XVI. Los recomiendo. ¿Qué pasa? Cuando se eligió el Papa Benedicto XVI, se sabía que se estaba eligiendo un hombre de la ortodoxia. ¿Y qué tuvo la Iglesia? Un hombre de la ortodoxia. Ya pasado el pontificado, la Iglesia miró hacia un perfil más cercano con la gente. Ante los escándalos, recordemos, de abusos, sobre todo en las iglesias de los Estados Unidos y en las periferias del mundo. ¿Y a quién eligieron? A un papa que encarnaba esa cercanía con la gente. Y el Papa Francisco yo creo que cumplió. Ahora, ¿qué está buscando la Iglesia Universal? La Iglesia Universal está buscando lo que yo decía a inicios de este programa, el equilibrio entre la ortodoxia de Benedicto XVI y el humanismo
que acercó inclusive a personas de religiones externas al catolicismo. El Papa Francisco los acercaba al catolicismo. Sí, eso es verdad. Y eso fue lo que yo vi. Bueno, ya inclusive dio su primera misa el Papa León XIV. ¿Qué hizo el Papa León XIV? El respeto de la tradición se vio en su vestimenta, pero su amor por la humanidad y por los desposeídos se vio en sus palabras, su llamado a la paz, a la concordia y a no olvidarnos de los pobres. El Papa León XIV no fue solo que vivió en Perú, es que él estaba metido en los bolsones de pobreza y de marginalidad de Perú. Chiclayo. Claro, y él lo conoce y lo vivió y habló a favor de los indígenas en Perú y habló a favor de los negros en América Latina y de los desposeídos. Y la obra social que lo acredita. Claro, y Que además, demuestra su vocación. León XIV, ¿a quién sucede en el número, en el tema ordinal? A León XIII. Sucede a León XIII. ¿Y quién fue León XIII? El Papa que habló por primera vez desde la concepción católica de justicia social en la Rerum Novarum, que luego el marxismo lo tomó y le llevó por otra vía. Pero el concepto de justicia social católico, Pero rechazó el comunismo. evidente, por eso te digo, el marxismo toma el concepto y lo lleva por otra vía. Claro. Pero el concepto de justicia social nace en la Iglesia católica y tiene un componente de ¿qué? De redención de clases obreras oprimidas, sin cuestionar el papel que juega la productividad del empresariado. Es una combinación hermosa. Entonces, León XIV, y lo digo con mucha felicidad porque los católicos estamos de fiesta, representa el respeto a la autoridad y a la tradición que tiene 2000 años, y yo espero en Dios que así lo haga y así lo mantenga, pero la necesidad de mostrar el amor de Cristo hacia los humildes y los desposeídos. Eso fue lo que yo vi, señores, con este Papa. Finalmente, una elección política, Roja. Voy a la tener que elección cambiar de mi este comentario. Papa. Una elección política, Roja, la elección Tiene de duro, este ¿no? Papa. Atención, y quiero salvar las diferencias, Cuidado. ¿verdad? Con el respeto No, adelante. a la iglesia, con el respeto a todos Hay los libertad de creyentes. expresión. Bueno, cuidado que el Tinacón está por ahí, pero Te vamos espérate que hay un a refrán que acomodar, yo creo que ustedes me cuidado. ayudan a analizarlo, que dice, quien entra al cónclave como papa, sale como cardenal. Quien entra al cónclave como papa, sale como cardenal, porque todas las apuestas estaban en el cardenal Pietro Parolin. El cónclave, donde se reúnen los cardenales a elegir el papa. O sea, el refrán dice que quien entra como papa, quien entra como favorito, A veces no resulta ser electo. En ¿Pero algunas por qué? ocasiones. No, Porque espérate, pero déjamelo ahí en la lesión política. Déjamelo en la lesión él quiere política. lanzar su vainilla. Vamos a ver. Cuidado. Estamos casi Sí, aterrizando en sí, República Dominicana. Cuidado. Vamos a ver Aquí no va a pasar así. Aquí no va a pasar así porque aquí hay. Aquí el Papa está claro. Ahí va. Por ejemplo, Ahí el va. PRM. Ahí va. Espérate, es que no. Yo te dije. Espérate, que si yo digo que el PRM tiene su Papa, yo le creo un problema al amigo, ¿verdad? Porque el Papa es el que tiene. El dueño de la iglesia. Él empezó a calar su... Acuérdate que el que entra como Espérate. papa sale como cardenal. Tú lo acabas de decir. ¿Quién es es el verdad. papa? ¿Y quién es el Papa del PRM en Espérate. este No, yo no me atrevo a momento? decirlo. Yo no ¿Quién me atrevo a es Isidro? Yo no me atrevo a decirlo, no, yo no me atrevo a decirlo. Dale.